Hola, mi nombre es David Cobo y estoy aquí eh, grabando el video de prueba en el cual estoy realizando para Accenture como desarrollador en Angular. Para ello, aquí está el enunciado de la prueba técnica, en el cual básicamente son dos historias de usuario que debo cumplir exitosamente para realizar en la prueba. La primera es hacer un registro de un cliente. La descripción es: yo como persona natural deseo registrarme como cliente del banco e ingresarme información personal para posteriormente solicitar un crédito con la entidad. Los criterios de aceptación son: pida el documento de identificación validando que sea un valor numérico, que esté diligenciado y que no exista previamente en la base de datos. Segundo, pida nombre y apellido validando que esté diligenciado. Pida fecha de nacimiento validando que el campo esté diligenciado y que la persona tenga más de 18 años. Y finalmente, que se guarde toda la información solicitada y se registre como cliente. Entonces, para ello, claramente hay necesidad de hacer una conexión a una base de datos, la cual estoy utilizando PHP que la ejecuto con XAMPP y ejecuto Apache y MySQL. Una vez tengo estos programas ejecutándose, creo la base de datos que es MyTestDB. Esta base de datos está localmente en mi equipo y para ello he creado la tabla de clientes y la tabla de solicitud de préstamo. Estas dos tablas son las que utilizo para esta prueba. Aquí ya previamente tengo algunos campos, dos registros, y bueno, y esta es ya la aplicación corriendo en mi equipo localmente, que está desarrollada en Angular 6, que voy a ejecutar el código por necesidad. Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es que registre un cliente validando que la cédula sea un valor numérico. Entonces, para ello vamos a poner mi cédula. Y bueno, ¿qué pasa si nos ponemos letras? Le damos registrar. Va a decir: en el campo cédula solo deben digitar números. O si aún no está diligenciado, también me va a pedir que el número de cédula es un campo obligatorio. Ok, ahí vemos que estamos validando lo que se nos pide aquí en la historia de usuario. Luego entonces aquí pasamos al nombre. No es David. Luego aquí en el apellido, de igual manera, si le doy registrar cliente y aún no se ha diligenciado, pues pide que se diligencie el campo del apellido. Y aquí en la fecha se escribe el número de fecha en el formato que aquí está especificado, que es año, mes, día. Y mi fecha de nacimiento. Ah, bueno, ¿qué pasa si lo escribo en un formato incorrecto? Aquí lo estoy escribiendo año, día, mes. Y me va a decir que el formato se ha realizado el registro. Aquí estoy especificando que mi fecha de nacimiento fue el 5, el 12 de mayo del 95. Listo. Ahora, ¿qué pasa si, como ya está registrado
eh, mi registro acá en la base de datos. Vamos a refrescar otra vez en la base de datos y vamos a ver que ya se ha guardado aquí. Mientras vamos a ver acá algo del código. Aquí en el código en Angular eh, tenemos la carpeta src app en el cual están los componentes. El primero es clientes, el segundo es solicitud préstamo, que es la segunda parte de la prueba, y está el servicio, que es el que se requiere para realizar las peticiones a la base de datos y realizar las consultas. Aquí ya en un momento vamos a mostrar, vamos a ver si aquí ya cargó. No, aquí todavía no ha cargado la tabla. Y aquí entonces estamos. En el módulo de clientes tenemos, tenemos una serie de métodos en el cual estos son los de consultas a la base de datos, en el cual este método read data va y consulta un registro dado un número de cédula. Read all, que va y trae todos los registros de esa tabla, de la tabla de clientes. El create, que inserta un nuevo registro en la base de datos. El update, que modifica un, un dato, un registro da una cédula. Y un método delete, que borra un registro da una cédula de un cliente. Entonces vemos que aquí están todos los métodos CRUD. Y luego están los campos en los que se hacen las validaciones de reglas de negocio y validaciones también de ingreso de datos. Aquí están. Listo. Esta clase componentes hace uso de este del servicio. Y aquí tenemos los métodos de, para realizar las peticiones hacia la base de datos. Entonces vemos aquí que estoy utilizando, por ejemplo, en el método crear una petición HTTP post hacia el archivo al archivo API que está realizado en PHP, que es este de aquí. Este corre en Apache y está toda hora esperando peticiones para realizar las consultas o los registros en la base de datos. Aquí vemos el método de conexión, que es localhost, un usuario, una clave y a la base de datos que estamos apuntando. Entonces, una vez se ha realizado la conexión, entonces dependiendo del tipo de, de registro, de consulta que necesitemos, entonces vamos, consultamos este archivo PHP en el cual por parámetros se le pasa un action. Entonces si es create cliente o create una solicitud o si es un read, un- un- una extracción de algún registro y así para cada tipo de acción de consulta. Y luego se le pasa a la tabla que necesitamos acceder y los parámetros. Entonces él va y consulta y trae la información.
o realiza el insert, update, delete que se necesite o trae los datos que necesitemos. Y aquí pues vemos cómo él lo hace. Por ejemplo, si vamos a insertar un nuevo registro, entonces aquí le llega el dato en esta variable ya en PHP y de ese dato pues vamos obteniendo cada de los atributos y lo insertamos. Asimismo, para las demás tablas o para seleccionar alguno dado un ID, entonces aquí vemos que ya está completo todo el CRUD en caso pues de necesitarlo. Para la prueba solamente se hizo uso de la inserción y de la consulta de un cliente da una cédula, solamente para validar que ya estuviera registrado, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hace un momento yo hice mi registro con mi cédula. ¿Y qué pasaría si yo volviera a, a realizar este registro? Entonces aquí ya ha sido creado un cliente con cédula 1144-191-140. Entonces claramente se está validando que en la base de datos ya existe una cédula eh, registrada. Lo que continúa ahora en el formulario es la parte de solicitar un crédito o un préstamo, que es la historia de usuario número 2, en el cual se pide que se ingrese un NID de la empresa, un nombre de empresa. Ese NID se debe validar también que solamente sean números, que se pida un valor, se pida una fecha de ingreso y que se dé una respuesta a esta solicitud. Entonces vamos a poner, por ejemplo, NID, el siguiente nombre, Accenture, por ejemplo, salario 1.000.000 y la fecha de ingreso fue, eh, vamos a poner 2019, eh, enero. Aquí solicitud rechazada. La fecha de ingreso no evidencia más de un año, que es una de las condiciones. Entonces pongamos aquí 2017-0101. Aquí ya nos muestra que la solicitud ha sido aprobada por un valor de 20 millones de pesos, que es uno de los criterios a cumplir aquí. Entonces, otro de los criterios es que la persona eh, no gane menos de 800.000 pesos. Entonces, por ejemplo, 799.000. Aquí, aquí se me funciona de más, son 700. Aquí solicitud rechazada, el salario es menor a 800. Y si son los 800, aquí ya va a estar aprobado. Entonces, como vemos, se cumplen varios de los criterios de aceptación de la prueba. En este caso, pues no ha sido necesario guardar esta información en la base de datos. Según la prueba, el enunciado de la prueba, pues solamente es como llenar los campos y realizar las distintas validaciones. Que aquí sí, en el registro de clientes, sí es necesario realizar la inserción a nivel de base de datos. Entonces, este ha sido mi prueba para Accenture. Aquí coloco un pie de página con mi información. Y listo, este ha sido todo el video. Muchas gracias
y quedo muy atento para lo que continúa. Muchas gracias.